En el TVT de esta noche recordamos la muerte del destacado humanista pediatra Robert Reed Cabral, quien bajo la presión de los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, comandado supuestamente por Ramfis Trujillo, hijo del tirano, lo obligaron a suicidarse en el baño de su casa por acoger a los coautores del ajusticiamiento de Trujillo. Nuestro TVT de esta semana es Robert Reed Cabral, suicidio asistido. En esta semana se cumplió el 61 aniversario de la muerte del médico pediatra Robert Reed Cabral, a quien bajo presión lo obligaron a suicidarse en el baño de su casa por acoger a los coautores del ajusticiamiento de Trujillo. A la fecha, la nebulosa que rodea su muerte es un secreto a voces. De ahí en adelante inicia una represión sin cuartel. No solamente los ajusticiadores, sus familias, sin importar edad, niños, las esposas, los padres, hermanas, primos, tíos, todo el mundo. Reed Cabral pagó con su vida haber alojado en su casa a Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y Salvador Estrella Sadalá, quienes eran buscados por su participación de manera directa en la muerte del tirano Leonidas Trujillo, tras los demás autores del hecho ser apresados. En el Country Club había una cena. Y muchos de los que salieron de esa cena, incluyendo al cónsul norteamericano, Henry Dearborn, cuando se desplazaban por la ciudad, fueron interceptados por soldados, porque es que la ciudad fue ocupada por soldados del ejército, en un operativo inusitado. Y la gente lo que hacía era refugiarse en sus casas, nadie estaba en el medio. El destino de estos tres hombres fue marcado en el momento que decidieron tomar justicia con sus propias manos. Los miembros del Servicio de Inteligencia Militar, supuestamente por orden de Ramfis Trujillo, hijo del dictador, iniciaron una persecución de todo el que estuvo involucrado en la muerte del tirano. Y tras seguirle el rastro a Tomás Díaz, de la Maza y Estrella Sadalá, llegaron a la casa de Reed Cabral, quien recibió a estos por petición de su amigo, el doctor Marcelino Vélez Santana. Varios días después de que los tres ajusticiadores estuvieran alojados en la casa de Robert Reed Cabral, su amigo el doctor Marcelino Vélez Santana, para no comprometer más su participación, el 4 de junio del 61 en horas de la noche, decide sacarlos de su casa a los ajusticiadores y estos toman caminos diferentes. Tomás Díaz y de la Maza se encontraron con agentes del Servicio de Inteligencia Militar, con quienes tuvieron un enfrentamiento a tiros y cayeron abatidos. De su lado, Estrella Sadalá se entregó a las autoridades. Según el historiador Juan Daniel Balcácer, las órdenes de Ramfis Trujillo fueron recoger vivos a todos los autores de la muerte de su padre, incluyendo a Salvador Estrella, ya que para ellos tenía un final planificado. Él dio instrucciones al administrador de la cárcel, Calié temible, apellido Frías, de que bajaran a los prisioneros al Palacio de Justicia y supuestamente los iban a llevar al lugar donde cayó Trujillo para hacer un descenso. Y ahí él pensaba asesinarlos. Pero alguien se enteró en la fiscalía de eso y entonces movilizaron mucha gente y las esposas también estaban activas. Y entonces cuando llegaron los emisarios de Ramfis, vieron que había demasiadas personas y entonces fue cuando se lo llevaron en la tardecita a la Hacienda María y ahí fue donde los asesinó y esa misma noche se fue del país. En un interrogatorio, Salvador Estrella, tratando de defender a Robert Reed, dijo que lo amenazaron con matar a su esposa, quien estaba embarazada y tenía un niño pequeño, quien también lo matarían. Pero los agentes del SIM no creyeron la historia. Esa misma noche allanaron la casa del galeno, siendo arrestado y llevado a la cárcel de la 40, donde fue interrogado. Horas más tarde, puesto en libertad. Cuando Reed Cabral salió de la cárcel, sabía que sus últimas horas estaban contadas y que su muerte sería causada por sus propias manos. Su destino estaba marcado y sus pasos eran los de un hombre muerto caminando. Tendría que pagar con su vida el haber ayudado a los autores materiales del ajusticiamiento de Trujillo. El 6 de junio de 1961, en horas de la mañana, miembros del SIM rodearon la casa del pediatra, en donde él o su familia debían
morir. Reed Cabral sabía cuál sería su decisión. Fue al baño, se inyectó un anticoagulante y se cortó las venas. En la clínica Gómez Patiño intentaron salvarle la vida con varias transfusiones de sangre, pero debido a la inyección que se habría aplicado, no retenía líquido. Después de 9 horas, Robert Reed Cabral fue declarado muerto a la edad de 32 años. Robert Reed Cabral fue un médico, pediatra y humanista, nacido un 5 de mayo de 1929 en la ciudad de Santiago. Graduado de medicina en la Universidad de Santo Domingo, hizo varias especialidades en la Universidad de Washington y posteriormente fue al Baltimore City Hospital de Maryland, destacándose como uno de los mejores. Allí conoció a la pediatra Ligia Fernández, de nacionalidad cubana, con quien contrajo matrimonio en 1949 y tuvo 2 hijos, Armando, nacido en 1960, y Robbie, en 1961. Este nació tras el deceso de su padre. Tras culminar sus estudios, el hospital de Maryland lo invita a quedarse como jefe del departamento de pediatría, a lo que este respondió que era el mayor honor que había podido recibir, pero ahí habían personas que podían escoger. En cambio, su país lo estaba necesitando. Tras su regreso al país en 1958 fue nombrado en el Hospital Infantil La Angelita, hoy Robert Reed Cabral, en honor a los aportes que éste hizo a la sociedad dominicana. El nombre de Robert Reed Cabral no figura en los principales libros de historia de nuestra nación, quienes lo han dejado en el olvido a pesar del gran sacrificio que hizo por su país.